Buenas, Buenas. 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 ¿Qué cosa no sé a la otra? Olis. Olis. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Bien, Todo bien, por arrancando. ¿Todo bien? Son unos Matecito. mates. Sí. ¿Viste? Estábamos viendo recién porque teníamos dos llamadas y queríamos saber en cuál era que teníamos que estar. Ah, ¿cuál era la otra? Hay una No, porque desde hay. Google y otra desde el calendar. Entonces, esta es las de Google y hay Ah, otro link de School. Entonces estábamos mitad y mitad. Sí, creo que el miércoles pasó lo mismo. entonces ya Sí, le sí. posteo y voy a pasar el link al school, así no hay... Ah, igual tenemos el grupo de la cáscara. Lo puedo pasar por ahí. Gracias por avisar. Juan, y ya en la otra no quedó nadie, igual me quedo ahí por las dudas. Y yo puse el Ah, link bueno, cualquier cosa, listo, avisar. ahora lo pasé. Súper. Bueno, hola a todos los que se fueron y todas las que se fueron sumando. Creo que ya estamos. Le voy a mandar un mensaje a Teo. Como me voy a meter yo desde el de cáscara, así pongo para grabar. Si no es que no está grabando ya. Perdonen, soy medio una abuela con todo esto. Creo que está grabando igual, me parece. Ah, sí, está grabando. Amazing. Bueno. Entonces. Les hice caso, o sea, le hice caso a la encuesta del school y me metí y empecé a hacer, o sea, cambié el tema original y vamos a hacer la reunión hoy sobre originalidad. Paren que entro desde acá. Perdonen que no hice esto antes, ¿eh? Sí, ayer spoileaste la portada. Sí. A ver. Tuki. Bueno. Sí, ayer me quedé hasta como hasta las 2 de la mañana haciéndolo. Porque estuve todo el día con Carlota, haciendo guiones y haciendo llamadas con creativos nuevos. Ayer sumamos a un ilustrador. Acá no está Valen, ¿no? Creo que no. Ayer sumamos a un ilustrador eh, totalmente, increíblemente talentoso. No sé si hay ilustradores por acá o ilustradores por acá. Levanten la mano. Y nada, estábamos re manijas creando ideas y bueno, podemos hacer esto y esto y esto y esto y esto. Yo siempre quise hacer caricaturas, entonces, nada. Obviamente que me salteé todo lo que tenía que hacer y Teo y Fede me querían matar, porque no hice nada de lo que tenía que hacer y empecé a hacer cosas nuevas, pero bueno, no importa. Bueno, les voy a compartir pantalla de la reunión, de la presentación, digo. Nunca me decido por cuál arrancar, así que siempre termino haciendo dos portadas. Pero bueno, la originalidad. School les había puesto que era la originalidad y cómo pasar de alguna manera de la intención a una estructura. Eso vamos a tratar de hacer hoy. Es un tema bastante complicado porque tiene muchas definiciones, hay muchas maneras de ver la originalidad. em, También hay muchas maneras de alguna manera juzgarlo o sacar algún tipo de reflexión de la originalidad, porque a veces nos puede parecer original o no. Entonces, la reunión la voy a estructurar de la siguiente manera. La clase va a empezar con una parte teórica. Voy a mostrarles, vamos a hacer una mini parte práctica. La parte de escritura
decidí que va a ser parte de todas las clases de creatividad, así que si tienen el cuaderno lejos, vayan a buscar ahora, porque en algún punto vamos a escribir algo. Me parece clave que podamos como bajar a tierra todo lo que se mueve en la sesión. Así que, teoría, un poquito de práctica. Les voy a mostrar un video que también por eso me quedé hasta tarde, porque no lo encontré subtitulado al español en ningún lado, así que me quedé, o sea, lo exporté, lo metí a Premiere y empecé a subtitular frase por frase al español porque quería que lo vieran. Y al final, si llegamos, espero que sí, hacemos unas preguntas y respuestas de cosas que surjan, porque los quiero escuchar. Voy a tratar de ir rápido o de ir lo más eficientemente posible, así llegamos a las partes de preguntas y respuestas. Bueno, comienzo. Esta era la portada que había spoileado. La originalidad. Me interesa empezar con esto, de que ser original es conectar lo que un sistema separa, ¿no? De que al final las cosas están de una determinada manera y creemos que tenemos que ordenar las cosas que ya están en vez de agarrar y lo que está dado y dispuesto, meterlo dentro de nuestro sistema creativo, que es una configuración bastante compleja y única e individual, y de ahí, a partir de lo que está dado y a partir de lo que lo metemos en nuestro sistema creativo y de percepción, sí poder conectarlo desde adentro. Entonces, eso que el sistema separa, de alguna manera, cuando lo conectamos adentro nuestro, ahí es cuando sucede este momento en el que podemos convertir algo en algo original. Para mí, ¿no? Todo esto son opiniones mías. Ahora, noto que hay diferentes errores de percepción sobre lo que es ser original o no. El primer error que escucho y que siento que muchas veces se repite es, de alguna manera, es crear algo nuevo, es inventar desde cero. Creo que lo que llamamos... Está compartiendo, ¿no? Sí. Lo que llamamos formas impredecibles, de alguna manera, al final no son más que arreglos de nuevos elementos antiguos que nosotros vemos, o sea, por nuestras experiencias e intuiciones y vidas, y vida, digamos, son como configuraciones que hacemos de todo eso. Nada surge de la nada. Todo va a surgir y va a emerger de combinaciones, de desplazamientos y también de cómo nos relacionemos con eso y desde qué tipo de intensidad. Muchas veces los elementos van a ser los mismos, pero la configuración no lo va a ser. Y esa diferencia de configuración, de cómo están ordenadas las cosas, va a partir del punto de vista que tengan ustedes, que ustedes lo construyen inevitablemente por este aparato creativo del que les hablo. Y esa perspectiva, que es de ustedes, es suficiente para producir algo nuevo en experiencia, en sentido y en el efecto que causan en el otro. Entonces, la originalidad no está tanto en los componentes que uno elija, en este caso para crear contenido, sino en la relación que uno, o sea, en la relación que tengan esos elementos, y la relación que tengan esos elementos va a ser una decisión de ustedes a través de ese punto de vista que ustedes tienen. El segundo error es el que la originalidad es una cualidad personal. Como si hubiera personas originales y otras que no son originales. Error, para mí. Yo sé que hay personas que tienen ideas interesantes, o al parecer más interesantes que otras, pero no siento que sea una cualidad intrínseca de ellas, sino que simplemente están relacionadas de otra manera con las cosas. Y por lo general son personas que no están especializadas realmente en nada, sino que mantienen dinámicas más interdisciplinarias. Por eso toda la fase 1 insiste tanto en eso. Y además, fíjense que las personas que son originales, como los grandes maestros del arte, de la creatividad y de la historia de la disrupción en el arte y en la creatividad, nunca buscaron ser originales. Siempre estuvieron expuestas a múltiples como estructuras del pensamiento. Entonces, de alguna manera, la originalidad no depende de una cualidad interna que tengamos, sino de una condición relacional con lo que vemos, o sea, depende de qué vemos
a partir de qué cosas nos permitimos ser atravesados y a partir de qué cosas permitimos poder combinar, ¿no? O sea, de qué vemos, de qué atravesamos y de qué combinamos. Por eso es importante prestar la atención a la perspectiva, o sea, el error número 1, prestar la atención a esa perspectiva, a ese punto de vista, pero también dudar de esas perspectivas para habilitar otras. De esa manera nos abismamos a eso que es interdisciplinario, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se vería esta idea que estoy teniendo en otro nicho? ¿Cómo se vería esta idea si la tuviera otra persona? Entonces, no solo prestar la atención a ese punto de vista que es mío e irreemplazable, y por eso valioso, sino también dudar de eso. Y esa duda, ese momento en el que uno duda de sí mismo, hace que también nos volvamos más curiosos y también más inteligentes en algún punto. Creo que es una cualidad de la inteligencia poder dudar de uno mismo, y más y la obra se va a volver cada vez más inteligente si dudamos de ella. Lo que nos lleva a el tercer error, que es esto de la originalidad se busca o se entrena. Tengo que estar en constante búsqueda de la originalidad. Me parece que es peligroso convertir a la originalidad en un objetivo porque corremos el peligro de transformarlo en algo que es artificial. Hay una perspectiva de un filósofo que se llama Deleuze que dice que tener una idea no es inventar algo nuevo, sino que es no obedecer lo que ya existe, ¿no? Como cuando algo no me cierra, no tratar de buscarle la vuelta rápida para que me cierre, ¿no? No aceptar lo primero que surja, de alguna manera resistir, ¿no? A la idea. No obedecer automáticamente a eso que se espera, interrumpir el flujo, la inercia de querer resolver esa idea rápido, de por ejemplo, no sé cómo darle vuelta a esta idea, ¿no? Tengo esta idea, pero no me cierra, siento que no es graciosa, siento que no es lo suficientemente buena. Bueno, voy a dar una referencia y rápidamente se adapta a esta referencia, bueno, listo, lo cierro por ahí. No. O sea, eso es como una manera de no resistirse a la idea y de realmente no ir en búsqueda de esa originalidad. Entonces, de alguna manera, la originalidad también se encuentra dándole tiempo a eso que no termina de armarse. Obviamente que uno puede necesitar una originalidad más corta para un reel, para una pieza menos ambiciosa o con menos importancia, por decirlo de alguna manera, o puede buscar la originalidad en un proyecto de vida, en una empresa, en una obra más grande. Entonces, darle el tiempo coherente, según el objetivo de eso que estamos creando, a la originalidad, para que realmente llegue en ese proceso en el que todavía no se termina como de cerrar. Creo que la originalidad realmente surge en los procesos y en los artistas que no apuran el proceso y que no resuelven ese proceso demasiado pronto. Entonces, cuando postergamos ese cierre de la idea y cuando de alguna manera nos dejamos educar por ese proceso, siento que es cuando más llega la originalidad. Entonces, me parecía importante empezar por esos 3 errores. De que no es inventar de cero, de que no es una cualidad personal y de que no se busca ni se entrena. Lo que me lleva a la parte más importante de la presentación, que es, bueno, esto también es importante, y que es un poco el resumen de todo lo anterior, de que no hay una identidad estable desde la cual podamos producir algo original. Esto tiene que ver quizás con que no es una cualidad personal la originalidad. Tiene que ver más la originalidad con un movimiento constante y con una transformación y con permitir esa como incomodidad de no terminar de ser nunca nada, pero bueno, como habilitar esa transformación. Y bueno, que esto, de que no es un atributo del individuo, sino que es una propiedad que tenemos, la propiedad de ser originales, eh, y también es una propiedad del proceso, ¿no? Como que no es tanto nuestra, sino que es algo que tenemos que conseguir a partir del proceso en el que nos involucremos. Y para involucrarnos nos tenemos que comprometer con el proceso y aceptar que los procesos, lo que más necesitan, llevan tiempo. A mí me gusta pensar a las ideas cuando digo, necesito una idea. O sea, se me tiene que ocurrir una idea porque si no, 1, no trabajo, 2, Fede se va a enojar mucho y Teo también. Y bueno, entonces, ¿qué es sano para mí de la creatividad? Primero, que no me haga daño y no tener que salir con una idea de decir, bueno, tengo que crear rápido y
y me hace mucho daño de la creatividad cuando es artificial y cuando no le encuentro algo que realmente me mueva. Por eso creo que las ideas no nacen de la creatividad per se, no es que le estoy pidiendo algo a mi creatividad, sino que a mí me gusta pensar a las ideas cuando las necesito como necesidades. Y esto es como que cuando lo entendí fue un antes y un después. Y no hay que confundirlo con el deseo, porque el deseo tiende a mirar hacia afuera. Esto de, bueno, el deseo puede ser un quiero ser original, quiero destacar, quiero gustar. En cambio, la necesidad es un poco como anterior a ese deseo, ¿no? Em, la necesidad tiene que ver con quiero entender esto, quiero decir esto, quiero resolver esto. Tiene más que ver con algo, o sea, de adentro, como que la necesidad empuja desde adentro, ¿no? Como desde adentro de la cáscara, y el deseo tiene más que ver con el afuera, ¿no? Con mirar hacia afuera. Em, entonces, es importante no, de alguna manera como no querer estar en constante búsqueda de una idea, en la búsqueda de la originalidad, sino tratar de identificar lo que no nos deja en paz. Em, y ¿saben qué? Cuando algo realmente te necesita a vos, de alguna manera como deja de importarte si es original o no. Como que realmente algo es original porque es una consecuencia de estar implicado en algo, de estar comprometido en algo, ¿no? Y ahí cuando estás realmente implicado en algo, lo original como que deja de ser una búsqueda y pasa a ser una certeza de que, ok, esto es original porque realmente me interpela, ¿entendés? Como que no hay otra cosa a la que le pueda estar dando atención que no sea esto. Entonces esto, la idea nace de una necesidad. Y las necesidades por lo general, son de cosas que no nos cierran, que pueden ser una forma de ver, cosas que no nos cierran de las relaciones, de los vínculos, cosas que no me cierran de una estética que se puso de moda, del trabajo, de una narrativa que estoy viendo, de una problemática contemporánea de la sociedad, de la vida, o sea, necesidades, cualquier cosa. Pero no es una necesidad en el sentido de comer, dormir, sino es una necesidad, si se fijan, de sentido, de forma y de acción. Y para ordenar un poco esto y para entender, porque claro, o sea, ¿cómo expreso mis necesidades para poder ser original? Si este es el si este es el recorrido que uno tiene que tener en la cabeza, ¿cómo lo hago? Entonces, se me ocurren 4 maneras de entender a esas necesidades. La primera es entender, o sea, son necesidades de entender. Esta es la que más me ayuda a mí para tener una idea, ¿no? Algo no me cierra. No es que no tenga información, sino que la información no alcanza para explicar lo que yo estoy viendo. No entiendo un comportamiento, o no entiendo una dinámica social, o no entiendo por qué algo funciona, una tendencia, una lógica, no entiendo algo, ¿no? Me falta como, me pica donde, me rasco donde no me pica, algo así era la frase. Pero bueno, por ejemplo, en un momento cuando hice el video de la era del vacío de YouTube, que era un análisis de un libro, lo que me pasaba era que tenía una necesidad grandiosa de entender por qué la gente de repente quería ser genuina en redes, por qué la gente necesitaba hacerse preguntas y por qué la gente, o sea, por qué se puso de moda lo orgánico, ¿viste? Como, ¿qué es esta necesidad de libertad? O esta imposición de, bueno, sé más libre, porque eso te convierte en algo más rentable en este metaverso. Entonces, bueno, como que eso un poco me rompía la cabeza y que hice un video ensayo. Entonces, a través de esta forma de necesidad, que es la de entender, uno puede hacer un ensayo, un video, puede desarrollar un concepto que después tenga que expresar. Pero bueno, esta es como una forma de necesidad, ¿no? Y a través de identificar que en realidad lo que necesito es entender algo, puedo sacar una idea de eso. Otra forma de necesidad es la de ordenar. Y acá no falta tanto una comprensión, sino que falta como una estructura, ¿no? Em, Seguramente todos tengan intuiciones sueltas o experiencias o referencias o frases, pero como que todo esté disperso. Esto también es algo que me pasa y que a ustedes también le pasa por lo que escucho en las llamadas. Todo está disperso, sabemos un montón de cosas, pero no podemos usarlas. Entonces, fricción, frustración, caos,
es la sensación de que no sirvo para nada precisamente porque parece que quiero, pero no puedo usarlo. Em, y la sensación no es tanto de descubrir algo nuevo, sino de realmente poder identificarme en todo eso que ya está dentro mío, de organizarlo, de conectarlo, de jerarquizarlo. O sea, esta necesidad es diferente a la de entender y también es importante darle bola, porque ordenar también es crear, no es una cuestión operativa nada más. Em, Porque decir qué va con qué ya es una toma de posición. Entonces, es en este sentido, o sea, una idea que nace a partir de admitir que mi necesidad es de ordenar, es poder decir, ok, ¿qué es central de todo esto? ¿Qué es accesorio? ¿Qué depende de qué? Después vamos a ver una marca que nace a partir de esta necesidad. Después está la necesidad de expresar algo que no tiene forma todavía, que suelen ser emociones, ¿no? Bronca, deseo, contradicción, obsesión. Eh, eh, por lo general nace no sé, de una ruptura, ¿no? Como de estas cosas que nos pasan, porque la vida pasa y nos atraviesa y nosotros quedamos así en ese devenir creativo y no entendemos nada. Entonces, cuando nos dejamos atravesar por estas cosas, que suelen ser cosas que no tienen forma, como las emociones, ¿qué sentimos? Que necesitamos sacarlo para afuera para poder entenderlo. Em, por eso mismo, no es lo mismo hablar de amor desde una teoría, sino que desde una ruptura reciente, digamos. En este tipo de necesidad, la forma importa, porque o sea, no alcanza con decirlo, estoy triste porque rompí con mi pareja, porque lo dejé con mi pareja, sino que necesito decirlo de determinada manera. O sea, sale desde una canción, sale desde una escritura, puede salir desde una empresa, o sea, puede salir desde, y acá es cuando nace también tus herramientas y tus, tu manera más artesanal de expresarte y de hacer las cosas, bueno, acá es cuando sale también, en esta necesidad expresiva. Y después está la necesidad de intervenir, ¿no? Como ya estamos totalmente hartos, no nos basta ni con entender, ni con ordenar, ni con expresar, es como que ya pasamos por todos esos estados, necesitamos activar. Esta necesidad aparece cuando hay una distancia muy grande entre lo que es y lo que creo que debería ser. Se vuelve demasiado evidente y ya no lo puedo soportar. Vemos narrativas que no nos gustan y que son dominantes por lo general, vemos una forma de trabajar que no nos gusta, por lo general nuestra forma de trabajar, de repente cuando renunciamos a un trabajo así de repente es porque, bueno, ya está, necesitaba intervenir, esto es una necesidad. Renunciar también es una idea y es una forma de creatividad, porque estamos interviniendo ante esa necesidad. O necesitamos intervenir una estética repetida, de repente vemos que estamos usando los mismos subtítulos una y otra vez, o vemos que todo el mundo usa Helvética, y necesitamos como romper con eso. No alcanza con entender o expresarlo, sino que necesito cambiarlo. Entonces ahí, por lo general, en estas formas de ideas, cuando la necesidad es la intervención, nacen proyectos, nacen marcas, nacen contenidos, nace una propuesta nueva. Sí. ¿Quién levantó la mano? Ah, escondieron la mano. Bueno, sigo. Si tienen preguntas así, interrúmpanme, ¿eh? Bueno, entonces, no basta con decir de alguna manera que esto está mal, o sea, que necesito cambiarlo, sino que necesito construir una alternativa nueva, ¿no? Como que intervenir, cambiar. Entonces, no quiero que acá como que se vuelvan, no quiero que empiecen a compartimentar, o sí, como a decir, bueno, entonces para ser original, ¿qué necesito entender? ¿Qué necesito expresar? Bueno, tengo que elegir una. No. O sea, no, no nos tenemos que compartimentar, ¿entienden? Y porque estas necesidades no están separadas. Puedo no entender algo que además me moleste y que además quiero cambiarlo. Digo, las cuatro necesidades son distintas, pero tienen la misma raíz, que es resolver algo. La necesidad de no entender puede terminar o sea, en el pensamiento, la necesidad es no entender y cae, o sea, y termina en una explicación. En la estructura, la necesidad es ordenar y termina en un sistema, en un método propio.
en la experiencia la necesidad es de expresar y termina en una narrativa, en un storytelling, en algo que nuevo, ¿no? Cuando yo creo que muchas veces esta necesidad de expresar es la que más está vinculada con las obras de arte, pero porque también es la más disruptiva. Es como, bueno, se genera un ritmo, un género musical nuevo, se genera una narrativa nueva, una nueva forma de decir algo. Y en la realidad, esta necesidad de intervenir, que en el plano físico, termina en una propuesta, en un proyecto. Si tengo ganas de que mi paso por Cáscara sirva para poder hacer mejores propuestas para clientes, bueno, quizás tu necesidad es mucho más, está mucho más vinculada con la necesidad de intervenir, porque ves que hay un montón de marcas que están haciendo las cosas mal o que podrían estar haciéndolas mejor, dado que vos ves algo que necesita ser diferente, entonces, ¿en dónde va a terminar? En una propuesta y en un proyecto. Es clave esto, porque hay cosas que realmente piden ser pensadas y las necesidades son reales. Y cuando entendemos a las ideas como necesidades, che, yo necesito esto, eh, el proceso desaparece. Es como que el proceso deja de ser importante porque, bueno, o sea, como lo necesito, no importa lo que tarde y no importa lo que se necesite para que yo pueda resolverlo. Y las necesidades que son de verdad reales van a volver todo el tiempo, o sea, no se van a caducar. Incomodan precisamente por eso, porque no se apagan, porque están todo el día así, taca, 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 y piden una forma para salir. Yo estaba desde el iPad. Bueno. Pero se descubren, obviamente. Hay cosas que no resolvemos y cuando estamos en contacto realmente con ellas es cuando nuestra originalidad se despliega. Ahí volvemos al tema de la conversación, la originalidad. ¿Qué pasa? Estas necesidades pueden ser iguales, o sea, muchos de ustedes pueden coincidir en en la misma necesidad, incluso hablando de, no sé, de lo mismo, de la creatividad, de la contaminación visual en lo digital. Pero pueden estar queriendo resolver diferentes necesidades. Y acá es cuando también tiene que ver la originalidad, porque en la originalidad, inevitablemente las cosas no son iguales, no buscan lo mismo. Por eso no tiene que ser un objetivo, sino que es una consecuencia esa originalidad, porque nadie de ustedes, ninguno de ustedes está atravesando el mismo problema de la misma manera. Entonces esa respuesta, esa idea, nunca va a ser idéntica, aunque aunque el tema sea el mismo. Y acá nos puede resonar por qué tantas ideas son iguales. O sea, y no es porque falte talento, sino porque yo creo que falta mucha implicación en el lado creativo en las redes hoy. Porque cuando no admitimos que tenemos una atención propia y lo suficientemente importante como para darle bola, se recurren a formas prestadas, ¿no? O sea, cuando alguien produce porque hay que subir contenido, porque hay que ser visible, porque hay que decir algo. Entonces, ¿a dónde recurrimos? A fórmulas, a las formas más rápidas para conseguir una tendencia, o sea, recurrimos a tendencias, recurrimos a cómo podemos adaptar una idea que termina rozándose con copiar muchas veces, no porque esté mal adaptar, sino por cómo se empieza, ¿no? O sea, por cómo empezamos ese proceso. O recurrimos a estructuras prestadas, por decir de alguna manera. Y de alguna manera eso genera contenido correcto, porque va a funcionar, porque precisamente estamos buscando eso, pero está vacío, y por eso a veces nos sentimos que no somos originales y que no nos sentimos como orgullosos de eso, porque no está respondiendo a una necesidad nuestra. Entonces siempre es importante volver a la necesidad. En vez de preguntarse, ¿qué idea puedo tener? Es más importante preguntarse, ¿qué no estoy pudiendo resolver? ¿Qué me está incomodando? Yo creo que cuando la necesidad es clara, la idea se vuelve completamente inevitable. Y la originalidad, por ende, también. Eh, en este sentido, el proyecto que ustedes tengan no se va a definir por su formato, ni por la escala, ni siquiera por la innovación aparente que tenga, sino por la claridad de la necesidad que lo sostiene. Cuando esa necesidad es débil, se nota, porque el proyecto se vuelve como un decorado, ¿vieron? Como, bueno, esto lo puedo meter en esta cajita, en este compartimento, porque es como más de lo mismo.
En cambio, cuando la necesidad es fuerte, no. Em, y hay una parte de lo que les puse en el school que era de intención a estructura, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la intención no tiene que ser, quiero hacer un video, quiero que funcione, quiero ser original. Eso es deseo, no es necesidad. La intención real de todo esto tiene que ser qué estamos tratando de resolver. Em, Hay un montón de ejemplos. Por ejemplo, no entiendo por qué la creatividad de repente se volvió, bueno, esto también, una idea vale por el problema que logra resolver para ustedes, ¿no? O sea, pueden estar buscando resolver un problema afuera y por lo general las empresas multimillonarias hacen esto, por eso la siguiente slide. Por ejemplo, Notion, que ¿qué logra? La necesidad de ordenar. O sea, yo uso Notion porque me soluciona esta necesidad de ordenar, del caos, de poder meter en compartimentos. Obviamente que esto yo lo uso como usuaria, pero el creador de Notion claramente lo hizo como con esta necesidad, ¿no? Necesito poder tener una aplicación que ordene. Y por lo general, y en el mejor de los casos, la gente crea cosas que le gustaría que existan. Entonces, en ese sentido, también tenemos, por ejemplo, a DJI, que supongo que habrá hecho una investigación de mercado gigante, pero DJI, ¿qué hizo? DJI empezó a notar que hay mucha gente que necesita, que está metida en las redes sociales, que quiere empezar a grabar, no como un principiante, que quiere tener resuelto rápidamente el tema de colorimetría, que quiere poder grabar horizontal y vertical al mismo tiempo, que la quiere meter en una cartera porque no quiere andar con algo pesado y que también quiere que se escuche bien el audio. Bueno, básicamente desarrolla este producto a partir de todas esas necesidades del mercado. Entonces, ¿qué hizo? Una buena idea, porque nos permite capturar la realidad y documentar la realidad con un montón más de libertad que con una cámara, un lente, el peso que todo eso supone, de los tecnicismos que suponen también. Y esto del celular, no sé si lo conocen, es una empresa de Barcelona que me la contó Carlota ayer. Se llama Balance Mobile. Y ellos agarraron un celular Samsung. ¿La conocen? Levante la mano si alguien la conoce. Bueno, está buenísimo, porque agarraron un celular Samsung, lo chipearon, lo modificaron, no sé cómo hicieron, pero básicamente vos lo compras y solo te deja usar estas cosas, ¿no? O sea, creo que antes de comprarlo te preguntan más o menos qué aplicaciones usás y te dejan usar. O sea, ellos priorizan cámara, ubicación, música y llamada. Entonces tenés WhatsApp, Spotify, Google Maps, o en la cámara. eh, y bueno, eso. Y es todo en blanco y negro y no te permite usar otra aplicación. O sea, no te permite descargarte de redes sociales. Entonces, ¿qué hicieron? Respondieron a la necesidad de poder recuperar control sobre la atención, ¿no? Es como fue una respuesta al burnout digital. Em, entonces, fíjense cómo las mismas creaciones empresariales y empresas monstruo, esto no es tan grande, está recién empezando, pero todo responde a una necesidad. Lo mismo pasa porque las marcas personales no dejan de ser marcas y ustedes son creadores de contenido, por ende tienen una marca personal o la están construyendo. Esas marcas personales también tienen una necesidad, que es la necesidad que tienen ustedes. Entonces, a partir de ahí, pueden hablar de lo que quieran y pueden encontrar nuevos ángulos de pensamiento. Por eso, les voy a pedir ahora, y pasamos a la parte práctica, que agarren su cuaderno, su hoja, lo que sea, también pueden escribir en la compu. Y quiero que, o sea, la manera en la que me gustaría que escriban realmente es poder, o sea, no buscando una respuesta brillante en lo absoluto, no buscar una respuesta que destaque, sino encontrar bueno, la pregunta es, ¿qué te está pidiendo ser pensado? ¿Qué tema no te deja en paz? Entonces, les pido que traten de escribir sin parar, nunca levantar la lapicera del papel o las teclas o los dedos del teclado y que realmente busquen algo incidente. O sea, hay algo que incide todo el tiempo en nuestra cabeza, que lo vemos, que lo escuchamos, que no nos deja en paz, que insiste, que tal vez sea un tema completamente random y que ni siquiera entiendan cómo tiene que ver eso con el contenido que uno puede llegar a hacer en una marca personal. No quiero que piensen en el formato ahora, sino que piensen en la necesidad. ¿Qué necesidad tienen?
Entonces, voy a poner un cronómetro. La idea es que escriban sin parar, que no le pongan tanta eh, lógica, tipo, obviamente la cabeza la van a tener que usar para escribir, pero muchas veces la cabeza puede trabajar sola, así que no se involucren en eso y no paren de escribir. Sí, ¿Tú crees que pueden existir varias necesidades o de una necesidad grande salen las otras? pueden existir varias necesidades, completamente. Sí, hay necesidades más grandes que te van a llevar a un proyecto más largo plazista, ¿no? Por ejemplo, mi necesidad grande es poder eh, expresar lo que no entiendo de la naturaleza, que son estos patrones que son muy similares entre sí. Esa necesidad es enorme, o sea, quizás me lleve toda la vida. Entonces, esa necesidad enorme la llevo a, bueno, esto es un proyecto de 3 años por ahí. Pero hay ideas más pequeñas y más cortas, que son necesidades más puntuales y más modernas en uno. Entonces, esas necesidades son proyectos más cortos. Es importante también tener un proyecto a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, también para entender y poder filtrar esas necesidades. Bueno, si no hay más preguntas ahora, las podemos hacer después igual. Me gustaría como seguir en esta línea para escribir, que es importante. Voy a poner el temporizador como siempre. No paren de escribir. No levanten la lapicera del papel. Saquen a la cabeza del medio. Y presten atención a esto. ¿Qué incide? ¿Qué nos está pidiendo ser pensado? ¿Qué tema no nos deja en paz? Voy.
Amazing. ¿Alguien quiere compartir algo breve? Bien, José. Y el próximo que levante la mano va. Ahí va. Bueno, voy a leerlo, creo que no fue tan largo, pero ese tema como que no me deja en paz. Es que yo estudié arquitectura y siempre está esta frase de las malas prácticas siempre son justificadas con el siempre ha sido así. Entonces lo que copié fue estudiar arquitectura sin empezarla, es escuchar, no vas a dormir, vas a pasar derecho 3 días, tienes que hacer un texto en matemáticas, en dibujo, en ingeniería, exposición, diseño gráfico. Para salir adelante te tienes que regalar, te pagan con pizza, si no sabes dibujar no puedes estudiar esto, no sabes cobrar y si lo aprendes no hay nadie que pague lo que es. Vivimos para darle trabajo a los ingenieros, pero cuando nos dan trabajo ellos a nosotros, no se puede competir con el desarrollo, con las constructoras, con lo moderno y lo natural dejó de ser rentable y todo es agotamiento. Bien, hermoso. ¿Con qué necesidad la relacionas? Todo eso. Lo veo más como en De volver a ese, uy, tremendo, como la de intervenir, como Bien, que para hacer ese cambio de las malas prácticas, pues tengo que intervenir y ejercer buenas prácticas. Entonces, esa necesidad siento que es la que lleva a que cuando yo ejerzo mi profesión, busque romper eso de, es que siempre ha sido así, no, pues es que hay que cambiarlo. O si lo completamente. comparto en redes, lo mismo, es intervenir y contarle a esa persona que me está siguiendo, mira, esta carrera no tiene por qué seguir siendo como ha sido. Ahí está como esa semilla, creo. Hermoso, José. Gracias. De hecho, fíjate que es completamente intervenir para mí también, por esta, porque te molesta lo que es y realmente te parece importante y hasta válido lo que crees que debería ser. Y es demasiado evidente para vos. Entonces, como que intervenís y hay una nueva propuesta y un nuevo proyecto para eso. Entonces, me parece que está muy alineado. Muchas gracias. Lucio, no, Tizi. No, primero agradecerle al compañero que estuvo muy bueno, la verdad, lo que compartió. Bueno, voy a compartir lo que escribí, son dos necesidades que siento que me persiguen. La primera es la necesidad de expresar lo bien que me siento al involucrarme en proyectos de otras personas y poder pensar o creer tener la capacidad necesaria para ayudarlos con la construcción de su negocio. Me hace bien saber que podemos trabajar juntos hacia una dirección y que termina dando los frutos que están esperando con trabajo cooperativo. Esa es una necesidad, la necesidad de expresar desde mi marca personal, desde lo que sea. Y después la otra es la necesidad de ordenar todo lo que voy aprendiendo para poder aplicarlo con mis clientes
siento como el desorden me persigue y el pensamiento de no saber cómo ordenarlo intensifica la frustración. Y hace meses vengo chocándome contra esa necesidad no resuelta. Hermoso. Esas Muchas dos. gracias. Lucio, te toca. Te vas a hacer Voy, boludo. pensé que estaba ahí, perdón. Sí, está muy bueno el ejercicio, primero que nada. Y bueno, mi primera vez acá en la clase compartiendo, así que un gustazo. Estoy en la cáscara hace 10 días más o menos. Y bueno, yo me hice tipo listita. ¿Qué te está pidiendo ser pensado? Puse la complejidad de las relaciones humanas, mi forma de expresarme, la necesidad de tener un proyecto a largo plazo que sea propio y la dificultad que tengo para comprometerme con mis proyectos creativos. Y después, en qué tema no te deja en paz, puse, no me deja en paz el hecho de sentir que si no activo y me pongo las pilas estaría perdiendo una oportunidad. No me deja en paz saber que tengo potencial y que principalmente lo uso para trabajar. Una yerba se me fue para el otro lado. Y que principalmente lo uso para trabajos y proyectos de otros, y no me deja en paz cuestionarme mi multidisciplina o la necesidad que hay en la sociedad de etiquetar absolutamente todo. Que creo que en esa última se relaciona más con la intervención más que con la expresividad. Sí. Sí, y yo siento que de entenderte mucho a vos mismo. Y Sí, de, o sea, siento que muchas también parten como bueno, quizás esto que pienso no está bien, pero como lo pienso, como que tiene sentido que lo piense, entonces como que voy a ver si lo pienso o no lo pienso, como que siento como que vas y venís un montón en ese pensamiento, y, sí, sí. y quizás por eso esa es la complejidad de las relaciones humanas, algo que te llame la atención. Creo que una de las maneras es esto, la explicación y el ensayo, ¿no? Como la necesidad de entender todo eso. Sí, gracias. Justamente el último video que subí era a modo como de ensayo y de hablarle a la cámara sin guión, sin nada. Un par de minutos y estuvo Bien. bueno. ¿Y Se sintió te bien. gustó esa pieza? ¿Te gustó hacer esa pieza? Sí, 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 sí. Aparte, aproveché porque tenía un video que había grabado hace como un año y pico hablando del bloqueo creativo y nunca lo subí. Mm, Y antes de empezar con la cáscara, venía nada, rosqueando mucho con volver a activar mi contenido. Y dije, ¿qué tal si lo uso ese video, le grabo un final, porque encima no lo había terminado, porque el audio se me había cortado, no sé. Tipo, grabo el final ahora y hablo como de ese espacio que hubo en el medio, que fue todo bloqueo, sí, y sí, también sin guión. Entonces como que conecté y puse, hace un año estaba en esta, ahora grabé un cierre, y lo bueno, subí a Instagram horizontal y como 3 minutos hablando. Y la verdad que se sintió muy bien y también tuvo un feedback como re genuino, ¿viste? Como que reconectaron con lo que yo estaba expresando, que era eso, justamente. Así que buenísimo, estuvo bueno. qué lindo. Bueno, gracias por compartir. Gracias por escuchar también. Ok, ja, Sí, hola a todos. ¿cómo te llamas? Eh, Me llamo Khalid. ¿Cómo? Khalid, ¿me escucháis bien? Sí, súper Es bien. que sí, porque tengo un problema de voz. No, no, Por escuchas bien, perfecto. Bueno, espero no estar fuera de contexto, pero yo noté que es un proceso que sientes que ha nacido un día cualquiera y que quiere hacer el camino contigo hasta que tú quieras. Es tu niño que se arropa a ti. Esto es la creatividad. Es que yo, por ejemplo, es algo que ha venido hace 10 años, no sé cómo, pero llegó y quiere estar aquí. No sé si me entendéis. sí, completamente. Me gustó mucho esa frase de, es un niño que se arropa a él, ¿puede ser?
sí, un niño que se arropa a ti. Esto es la creatividad, es algo que nació como nacemos todos un día y bueno, es una cosa que nace y no sabes, es algo mental, no es físico, ¿sabes? No, no es físico, completamente. Sí, Bueno, hermoso. Muchas gracias por compartir. gracias. Tommy. Bueno, toca a mí, creo. Sí. Bueno, yo no pensé mucho, solo escribí y bueno, salió. Em, bueno, yo puse, tengo una necesidad de tener más tiempo, de que las horas del día me alcancen. Necesito ordenarme, tengo un pelotero en la cabeza y una lista interminable de pendientes y cosas que me gustaría hacer. Siento que hago mucho y poco al mismo tiempo. Pongo en mi lista de tareas cosas para hacer en la semana, pestañeo y estoy al viernes, solo hice unas pocas. ¿Será que estoy organizando mal mi tiempo o tengo que aprender a convivir de que siempre voy a tener cosas pendientes por decir y hacer? Qué difícil frenar el cuerpo cuando tu cabeza no para. Espero el momento con ansias de poder ponerle pausa al interruptor y poder descansar un poco de esa energía que es la misma que me hace querer ser mejor todos los días. Precioso. ¿Qué Creo que es necesidad? de ordenarme un poco, me parece. Sí, completamente. Como de encontrar tu sistema y tu método, ¿no? Y creo que Sí, ese método, em, después, si te es de servicio a vos y si te resuena, puede ser un servicio para otro también, para ayudar. sí, Y si obvio. no, muchas veces estas ideas son para nosotros solos y después terminamos saltando a otra necesidad que es la de expresar y gracias a que ordenamos y generamos ese método individual, podemos realmente pasar a otra necesidad. Así que no todo tiene que ser compartido, a eso me refiero, no todo tiene que ser tipo, bueno, todo lo transformo en una pieza de contenido. Em, no, muchas gracias, Tommy. Gracias. A vos. Buenas. Olis. ¿Cómo andás? Me trabé un toque al principio porque dije, tengo que pensar algo que tenga que ver con mi marca personal, que es para arquitectos, justo ahí le decía a José. Sí. Y ahí me trabé. Y dije, no me puede estar pasando esto. O sea, siempre que Juana me pone me propone una actividad, me anulo. Y dije, no, bueno, voy a dejar de pensar en que tiene que ver con mi estudio, o con mi marca personal, y Sí. voy a dejar fluir las ideas. Y me centré en solo pensar en qué te está pidiendo ser pensado. Entonces yo me repetía tipo mantra, ¿qué te está pidiendo ser pensado? ¿Qué te está pidiendo ser pensado? Y escribí. Y escribí lo siguiente. Autovaloración para liberarte y poder ser lo que quieras sin importar el que dirán. Ese es uno. Otro. Entender que todo tiene su proceso, no siempre es lineal, no siempre es malo, no siempre es bueno. Solo es y hay que transitarlo para poder cambiar de estado. Otro. Podemos ser los que tengamos ganas, no, solo se necesita conocimiento, orden, estructura y acción. Y ahí, ya está, y ahí llegué. ¿Qué necesidad qué crees que es? Y hay mucho de, o sea, hay mucho de, como, de ordenar seguramente, o sea, de lo que tenemos que ordenar para decir. Hay mucho también de esto de, por ahí de intervenir, ¿no? De intervenir esas ideas o esas frases limitantes que nos ponemos o que estamos mirando a otros que están en otro estadio y decimos, che, nunca vamos a llegar ahí. En realidad es como eso, intervenir esas ideas de ese síndrome del impostor también que nos aparece. Creo que es un poco de todas, pero sí la cuestión está también de organizar como para poder avanzar. Y también esto de entender, ¿no? ¿Qué es lo que realmente queremos ser sin importar lo que nos van a decir? Porque creo que están todas vinculadas, pero está buenísimo. Creo que lo que más me llevo de esta actividad es dejar de pensar tener todo perfecto y ordenado y dejarme fluir, que es lo que me viene a enseñar Cáscara en realidad y que estoy aprendiendo con todo lo que vamos viendo y procesando. Así que nada, eso. Gracias. A vos. Sabes que a mí me suena también por el lado de expresar, como que dijiste autovalidación, proceso,
Eso que resaltó Tommy también me quedó de no es bueno ni malo, solo es. Son cosas un poco abstractas y que no tienen forma, ¿viste? Están muy relacionadas con la sensación. Entonces, para mí también es un poco de necesidad de expresar, de que Sí. necesitas sacar para afuera algo para poder entenderlo. Esto de, y lo voy a repetir, no es lo mismo hablar de amor desde la teoría que hablar desde el amor desde fui amado y amo, ¿viste? No es lo mismo hablar de la autovalidación desde la teoría de necesito ser autovalidada o fui autovalidada y esto es lo que aprendí. Como meterle el cuerpo a eso. Eso es lo que pienso. Totalmente. Pero bueno, gracias por compartir. Gracias Bueno, a y vos. si nadie más quiere compartir lo que escribió, igualmente después podemos leernos en la comunidad. Voy a pasar a mi humilde... paren. Les dejo acá bibliografía recomendada. Uno es la sociedad, o sea, respecto a toda esta cosa de originalidad, ¿no? Como yo me voy tanto a las ramas que a veces parece que no terminamos hablando de nada, pero acuérdense que la clase se trata de originalidad. Uno es de Byung-Chul Han, que es La sociedad del cansancio. Tuvo una especie de hype, este libro está muy bueno, habla de habla de que la falta de originalidad no es un error, sino que es un síntoma de época, de esta actualidad. Después, dos o tres que hablan un poco más, o sea, que son más de filosofía, ellos son filósofos, Nietzsche, Bergson y Koestler. El de Nietzsche habla de poder, o sea, es súper filosófico, es uno de los menos densos de Nietzsche, pero es súper filosófico y habla de convertirte en quien sos, de no inventarte, sino de descubrirte y descubrir que no podés ser otro de quien sos. Es increíble. Y después la evolución creadora de Bergson habla de este es un poco más complejo y quizás es una lectura más exigente, habla de la originalidad que no es estética, sino que es un mecanismo mismo de la vida. Está muy relacionado a esto de interdisciplinario y tiene mucho que ver con mi forma de comunicar también, como de combinar la evolución de la vida y la evolución de la creatividad. Y The Act of Creation, que es viejísimo, ustedes se acordarán del de Rick Rubin, tiene mucho que ver al de Rick Rubin, pero este es mucho, o sea, es como la Biblia de Rick Rubin, me parece. Habla de la disociación, cómo, o sea, de mecanismos de crear, de lo importante de cruzar marcos que no deberían tocarse, ¿no? De esto, de ser original es conectar lo que el sistema separa, esa frase del inicio es de este libro. Después uno de literatura, que es de Rilke, que el otro día, no sé si fue Mora o Delphi, que publicaron una frase de esto, de este libro, de Cartas a un joven poeta. En una parte dice, morirías si no pudieras crear. Bueno, es como un libro un poco más romántico de leer este tipo de temas. Depende, o sea, yo como que lo fui separando en tipos de maneras de querer abordar la originalidad. Depende en qué estén. Si están para una súper teórica, vayan al primero. Si están para una de como de que les explote la cabeza de información, los de filosofía. Si están para una más sentimental, como de subjetivizar las cosas, bueno, vayan al de literatura. Y los últimos dos son un poco más, son yanquis, son un poco más, vieron como el típico libro yanqui que te ayuda a entender las cosas un poco más de manera estructural. Vieron como, bueno, esto, después esto, después esto. Que también es una forma de aprender súper válida y que yo los he leído y que están buenísimos. Still Like an Artist es como, roba como un artista, como que nada nace de cero y que de alguna manera transformar es robar bien. Y bueno, habla de la adaptación, de poder adaptar una idea, de inspirarte, de cómo curar, de cómo recombinar. Y Range, que habla como es como una especie no me va a salir la palabra, pero habla de esto, de los generalistas versus los especialistas, ¿no? Cómo el original suele ser más el generalista, más que el especialista en algo. Entonces, como que el original aparece entre los cruces, no en una línea individual hacia un lado. Y les dejo acá el QR que lo pueden escanear, en donde, no sé si se acuerdan, pero en la primera sesión habíamos hecho habitaciones para que cada uno ponga cositas que tengan que ver con sus personalidades, con sus cosas, con lo que tenían ganas de leer, fotos, frases, bla, artículos. Esta es mi habitación, así que les dejo ahí el QR para que vayan a ver los libros
que algunos los pude encontrar en internet, otros ya los tenía, y se los dejo ahí en PDF por si a algunos les resuena. Dicho eso, puedes tener una clase de tipo de diseño. Tipo de diseño de presentación de Canva, lloro. ¿Es de eso, Car? De posteos, por ejemplo. Bueno, sí. Pasa que nosotros trabajamos un montón con diseñadores y con diseñadoras, entonces también hay muchos que están bajo el proceso creativo de ellos, pero recontra. También eso tiene que ver mucho con tu estilo y lo que a vos te gusta. A mí me gusta mucho entrar en Pinterest y decir, bueno, esto me recontra copa, voy a ver cómo lo puedo, eh, o sea, ¿por qué me copa? ¿Entendés? ¿Qué me gusta este color acá, esta frase acá? Y bueno, como que voy agarrando cositas y voy haciendo un collage en mi cabeza y después lo adapto a las ideas. Em, Muchas veces es eso, es agarrar algo que nos gusta y tratar de hacer, entender por qué nos gusta y tratar de hacer lo mismo, porque lo que nos gusta nunca tiene que ver en realidad con cómo está formado, sino con la sensación que nos da. Entonces, como perseguir esa sensación a través de analizar qué cositas componen ese diseño. Pero recontra, podemos armarlo. But never, w- but ne- Este es el video, but never. este es el video de David, que lo pongo. ¿Escucharon todo eso que acaba de pasar? Por si se escucha el audio. Sí, de escuchar. Súper. Sí, se escucha. Te hago una consulta sobre lo anterior que dijiste antes de seguir con esto. Sí. Está buenísimo esto que acabas de decir, y por ahí para vos seguramente para vos es normal y natural, y para otro que no la ve tan así, es como, wow, qué locura. A mí me pasa mucho con la arquitectura, cuando yo entro a un bar, restaurante, o lo que sea, que me encanta ir a lugares que están pensados, que el diseño está pensado, y está pensado en cómo va a sentir la persona que esté ahí. O sea, yo amo eso y quiero hacer videos que tengan que ver con eso. A lo chica del brunch, pero no analizando la comida, sino el espacio. Y esto que dijiste, o sea, que obviamente pienso en la arquitectura, como lo veo yo, y digo, claro, obviamente para un posteo tengo que pensarlo exactamente igual, como cómo analizar esas cosas que vemos y que nos gustan para poder transformarlas, y esto de robar como un artista, Sí. como por ahí es como, para vos es re natural, y por ahí, no sé, como que ahora lo veo un poco más real, más, che, obvio, era así. No sé, por ahí es algo, si nos podés como hacer un listadito o poner 3 o 4 cosas que vos ves y decir, che, yo acá veo esto, esto, esto y esto. ¿Entendés? Yo eso hago mucho con los clientes. Cuando les muestro imágenes de referencia, les digo, por ejemplo, acá estamos viendo en este primer nivel esto, en este segundo nivel esto, lo que nos gusta acá es esta luz cálida que está bañando esta pared de tal manera, como les hago entender la imagen para que me digan qué es lo que les gusta de la imagen, porque te dicen, me gusta esta imagen, pero ¿qué de todo? Yo tengo que Claro. entender lo que les está gustando. Entonces, tipo, ahora lo vi al revés, o sea, como que vos nos lo dijiste a nosotros y dije, claro, obviamente tiene que ser así. Entonces, no sé, por ahí es un disparador y está bueno. Me re sirve, gracias. Gracias a vos. Es verdad que, nada, que hay cosas que necesitan verse de afuera. Así que gracias por el comentario. Si les parece, traigan algo la semana que viene. No, la semana que viene no, la otra tenemos. Traigan algo, así que les gusta a nivel diseño, cosas o sea, cosas de cómo les gustaría que se vean sus marcas o sus proyectos, y analizamos algunas cosas. ¿Quieren? Súper. Bueno, voy a poner el video este. Y bueno, ya sé que estamos pasados de la hora, pero bueno, el que se pueda quedar, que se quede. Después paso todo por el school igual. Work for other people. Always remember that the reason that you initially started working was that there was something inside yourself that you felt that if you could manifest it in some way, you would understand more about yourself and how you coexist with the rest of society. I think it's terribly dangerous for an artist to fulfill other people's expectations. I think they generally produce their worst work when they do that. And the other thing I would say is that if you feel safe in the area that you're working in, you're not working in the right area. Always go a little further into the water than you feel you're capable of being in. Go a little bit out of your depth. And when you don't feel that your feet are quite touching the bottom, you're just about in the right place to do something exciting. I think the difference that most artists have, the ones that I come across, they think
we tend to think our opinions are a lot more important than other people's in some way. That often we feel as though we have the key to something. I don't think that we do at all. I just think we dwell on it more. We tend to look at the world as some usable substance more than a non-artist would. I think for many people, just getting through life is enough. That's a big enough task. The way that I work, I will either be extraordinarily accepted or otherwise I reach a point where I've got 7 people listening to what I do. I mean, there's never in between, at least. And it's been like that all my life, you know. People have either really accepted what I do or they absolutely sort of push it away from them. And I guess I've gotten used to that, and that's kind of, I guess that's what I am, you know. Sometimes I'm useful currency, and other times I'm not. I guess it's all about communication in some ways. How do you communicate those deepermost feelings that are probably fairly hard to articulate? Well, I suppose since I stopped doing drugs and drinking, I think probably I really prize getting up early in the morning, which is something that happens. I now find, for years now, I've gotten up regularly at 6 in the morning. It doesn't matter what time I go to bed, I still get up, which is not a great thing, actually, when I'm rehearsing, because you rehearse pretty late. But I still get up at 6. I enjoyed the fact of seeing the light come up with me, and then utilizing the daylight and what it brings, and the kind of message that it brings. It's a different message from when you're living in twilight hours, and things get very symbolic representationally. If you live through the twilight hours and the early hours of the morning, there's a shadow to your life all the time. Psychologically, you're in the dark as well as physically in the dark. And it's something that I find very uplifting and optimistic and creative about working and being very much in the daylight. If I found myself in some kind of cul-de-sac in the music, I'd break down the problem by actually painting it. I'd try and visualize what the problem was, that the sense of these textures were grating against each other in a way that wasn't admirable. And I'd try and visualize those textures and paint them and then find out what was wrong. And then when I'd solve that problem, I'd take it back into the studio. I've never really compartmentalized things. Everything for me is just this flux of doing stuff. Some of it's music and some of it's visual. And the two have always been very entwined. It's going to affect me, whether I like it or not. I'm going to be pained by the people that don't like it, and I'm going to be bolstered by people who do like it. What it won't do is change the way that I work, which is probably the most important thing. But whatever I hear, and people will insist on sending me any criticism, I'll get over it fairly quickly. I'm not thick-skinned, but I'm not thin-skinned either. But I've gotten used to the fact that you just can't please all the people all the time. And I've got no great desire to be loved in a major way by faceless, anonymous crowds. It doesn't really, it's not part of something that I want. Bueno, fíjense cómo, o sea, lo elegí especialmente porque justo une las 3 cosas de que hablamos, de que ser original no es inventar desde cero de alguna parte, de alguna manera, no es una cualidad personal y no es algo que se busque, se entrena. Fíjense que habla de no trabajar para otros o no hacer las cosas para que a otros le gusten, acepta que a veces a la gente le va a gustar y no le va a gustar. Y acepta esta cuestión de interdisciplinaria, de que a veces cuando encuentra algo que está mal en su disciplina madre, que es la música, se pone a pintar, ¿entendés? Como que busca otras cosas, no se encierra ahí, porque no hay una sola manera de hacer las cosas. Y esto que dice al final, que es gracioso porque es David Bowie, que no busca ser amado por multitudes en lo absoluto. Nada, me parece un gran video. Después se los dejo en el School si les gusta. Así que bueno. Bueno, ¿cómo están? ¿Les gustó? Estuvo bueno. Sí, bárbaro.
Sí, Bueno, excelente. Estuvo tremendo. hermoso. Me encantaría verlo de nuevo, la verdad. Sí, Estoy subtitulado. esperando Porque... que se suba para volverla a ver y tomar las apuntes que me faltaron. Sí, sí, sí. Que estoy esperando volverla a ver para tomar los apuntes que me faltaron. Tipo, hay partes que me quedan en blanco, yo dejo puntitos suspensivos y cuando la vuelvo a verlo completo. Bueno, te lo voy a dejar en School a todos. Les dejo el videito en School. O lo subo a Cáscara, quién sabe. En algún lado. Lo vamos a ver. En algún lado. Gracias. A alguien le faltó escanear esto, lo dejo acá. Esto, por si quieren acceder a los libros. No sé si alguien no lo escaneó. Igualmente les voy a dejar esto en el School, todo, como siempre. Y bueno, completen sus habitaciones con cosas que yo voy chusmeando. Ya hay gente que subió cositas. ¿Saben dónde es? Les voy a dejar el link de nuevo, pero en uno de mis últimos posteos estaba el link. Si podés pasarlo, porfa, que yo no lo vi eso, entré hace poco. Dale. Ya Yo lo paso. tampoco lo vi. Gracias. Miren. Lo dejo acá. Ahí está. Igual lo dejo por el School también. Pero por si quieren llenar cositas ahora con estas manijas, pueden dejarlo así. Bueno, muchas gracias por la escucha activa, por la escucha y por estar ahí. Nos vemos en School. Dale, Juan, nos vemos. Gracias por la Gracias a clase. vos. Adiós. Gracias. A todos. Adiós. Bye. Gracias. A ustedes.